Em, bueno, pues cuando me propusieron hablar, se me vino a la cabeza los últimos trabajos que hemos estado haciendo en el campo de la evaluación de pacientes con COVID persistente y pensé que podía ser interesante pues contaros los resultados que hemos obtenido en estos dos campos de trabajo y, y un poco la experiencia que hemos tenido durante este periodo de tiempo, ¿no? Que ha durado y que sigue durando. Ya os comentaré luego lo que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Eh, en la charla se divide en dos partes. La primera de ellas es un trabajo que hicimos para evaluar los cambios morfológicos en pacientes con este tipo de condición. Utilizamos un HRT, un microscopio confocal. Y la segunda parte es un poco más funcional porque es también este grupo de pacientes un análisis de los aspectos relacionados más con la fatiga visual, con el rendimiento, con la sintomatología que refieren de aturdimiento y de falta de concentración, ¿no? Entonces es un poco una mezcla de ambos campos, de ambas líneas de trabajo, que por ser tan distintas no dejan de ser curiosas, ¿no? Igual también tienen alguna conexión unas con otras. Pero bueno, voy a comenzar a contaros un poco lo que traigo y, y a ver qué os parece. Bueno, eh, bueno, es un poco baladí el hecho em, de contaros qué es el COVID y qué nos pasó en esta etapa de nuestras vidas con la pandemia, ¿no? Pero lo que sí quiero resaltar es que después de las infecciones periódicas que tuvo la población, al final surgió un grupo de personas, un grupo de individuos que seguían manifestando sintomatología achacable a la infección, que durante bastante tiempo estuvo un poco fuera de la atención o de la toma de la conciencia por parte de la comunidad médica, puesto que los síntomas, las manifestaciones que referían, pues en principio podían ser atribuidas a otros condicionantes, ¿no? Que no tuvieran que ver directamente con la enfermedad. Pero a raíz de una continua aparición de pacientes con estas características y la unión entre ellos para hacerse oír y para demandar una atención más específica, pues se fue convirtiendo en un grupo de pacientes de interés donde la comunidad científica en la actualidad ya se ha volcado en ellos y donde se ha ya constatado que sí existe este tipo de condición, que se caracteriza por una serie de síntomas que se producen en personas que tienen antecedentes de haber sido infectados por el virus con 3 meses después de la aparición y que duran al menos un par de meses desde entonces, ¿no? Y además no se pueden explicar con un diagnóstico alternativo que no sea la presencia de la infección por COVID. La aparición de este tipo de condición no está asociada a la gravedad de la infección ni está asociada a la gravedad de los síntomas cuando los pacientes contrajeron la enfermedad, ¿no? Afecta tanto a pacientes leves como a pacientes incluso asintomáticos, como a pacientes graves que han requerido hospitalización, ¿no? Es más frecuente en mujeres, se refleja bastante en la muestra que nosotros fuimos capaces de conseguir, porque es más frecuente la condición en paciente en mujer de mediana edad. Y lo que es evidente es que las secuelas pueden generar impacto en la calidad de vida del paciente, como sí está ocurriendo, ¿no? En España, fijaos que parece como que se constata que hasta un 10% de pacientes que presentan que se infectaron en su momento, sobre todo en la primera jornada de infecciones, pueden presentar este tipo de condición. Incluso se habla en los últimos reuniones, en los últimos foros, donde que puede estar incrementando incluso hasta un 20 o un 30% en personas que han pasado la infección, este tipo de situaciones. Lo que sí se sabe es que el paciente con COVID persistente tiene una afectación de neuropatía de fibra fina, que es una disautonomía, es una alteración del sistema nervioso autónomo que también está presente en pacientes con otras condiciones como Parkinson, Alzheimer o incluso pacientes con diabetes. No se conoce bien el mecanismo que afecta al sistema nervioso en general todavía, aunque se está trabajando en ello, y se sospecha que es una respuesta inmune
innata y adaptativa las que están involucradas en esta condición, ¿no? Afecta al sistema nervioso autónomo y se caracteriza por una alteración particularmente de la fibra fina. De hecho, se conoce como patología de fibra fina, como por ejemplo la fibromialgia reumática también, y de las fibras semimielinizadas. Y es por eso por lo que la córnea puede ser un lugar interesante a explorar, puesto que la córnea posee este tipo de característica en sus fibras nerviosas, como son las fibras tipo A y las completamente desmielinizadas, que son tipo C. Y por este motivo, por esa evidencia de que la córnea posee este tipo de inervación que pudiera estar involucrada en la afectación nerviosa de estos pacientes, pues nos propusimos hacer un trabajo que evaluara la integridad de ese patrón morfológico nervioso del plexo subbasal corneal mediante microscopía confocal in vivo, ¿no? Microscopía confocal que se utiliza en clínica para otras funciones, para otras disciplinas, pero que particularmente en este caso podía ser, pensamos que podía ser interesante en general, ¿no? Por tanto, ese fue el objetivo, saber si encontrábamos hallazgos característicos en esta población. Y esto viene un poco, si os cuento un poco por qué al final se nos ocurrió esta idea en los inicios de este estudio, y es que una compañera, Pilar Cañadas, que ha trabajado también en el IOBA durante un tiempo, estaba trabajando en ese momento haciendo confocales para otro grupo de trabajo, y llegó a ella una demanda de un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid porque su pareja, su compañera, padecía una patología y le había dicho un neurólogo que como sustituto a una biopsia específica, que por qué no se hacía un microscopio confocal, ¿no? Paralelamente a eso, estábamos trabajando con una compañera, una estudiante que tenemos de doctorado en la Facultad de Óptica, que es una educadora especial y que está trabajando con eye trackers, y entonces eso fue lo que gestó al final un poco todo lo que os voy a contar ahora, ¿no? Pero el origen fue que ya estábamos trabajando con microscopía confocal y nos vino una demanda de específicamente una mujer diagnosticada de patología de fibra fina que tenía este tipo de demanda para hacerse la microscopía. Bueno, pues al final nos pusimos manos a la obra, nos pusimos en contacto con el grupo de la Asociación Española de COVID Persistente. Inicialmente era la Asociación Madrileña de COVID Persistente, pero luego se amplió para toda España, y conseguimos reclutar un grupo de pacientes que manifestaban este tipo de condición de long COVID o persistencia de la condición, que tenían que ser mayores de 18 años, con una edad comprendida con una media de 43 años. Fijaos que la muestra se decanta hacia el género femenino con respecto a los hombres, y tenían que tener presente la persistencia de los síntomas al menos 20 meses, casi 2 años después de la infección, ¿no? El paciente había tenido que ser diagnosticado con la descripción de la Organización Mundial de la Salud, que por aquel entonces ya existía como tal, y tenía que seguir las guías clínicas específicas de descripción. De hecho, luego comparamos con un grupo control algo inferior, puesto que en aquel momento era difícil la selección de pacientes con ausencia de COVID, para que funcionaran como grupo control. Y lo que sí especificamos en la selección de los pacientes es que por lo que íbamos a explorar es que los criterios de exclusión tenían que ser pacientes que no habían sufrido cirugías refractivas o cirugía de segmento anterior o de superficie previas, ni fueran usuarios de lentes de contacto, puesto que en estas otras circunstancias probablemente el plexo nervioso podía estar afectado por estas condiciones. El instrumento que utilizamos fue el HRT de Heidelberg. Es un tomógrafo con un módulo de córnea que le llaman el módulo de Rostock Corneal Module. Con este instrumento hacíamos capturas en vídeo de los 70 micras iniciales de la córnea. Cuando este instrumento lo que nos permite es, si posicionamos el capuchón sobre la superficie de la córnea, lo primero que visualizamos son las células escamosas del epitelio, luego vienen las alares, las basales,
el plexo subbasal viene la membrana de Bowman y somos capaces de penetrar un poquitín también en la córnea anterior. Entonces, el modo de captura fue hacer una captura de vídeo desde las células escamosas, donde nos asegurábamos que íbamos a capturar el plexo subbasal porque estaba comprendido en esas 70 micras de bidegradación que nos daba, ¿no? Los parámetros, las métricas que quisimos medir fue la densidad nerviosa del plexo subbasal, la longitud de los nervios, las ramificaciones, el área de las fibras, la anchura de las fibras, es decir, patrones, métricas morfológicas que definían un poco la estructura de la malla del plexo subbasal, así como la presencia de microneuromas y la densidad de células dendríticas, de células de carácter inflamatorio, o se conocen también como células de Langerhans. Esas fueron las métricas, y estos son un ejemplo que os pongo de cuál era el aspecto de los registros de la córnea con el microscopio. En la imagen de la izquierda veis un plexo subbasal normal de un paciente sano, y en las dos imágenes de la derecha veis algunos cortes de zonas de pacientes que están afectados, ¿no? La imagen del medio es una imagen muy próxima a la membrana de Bowman, que a veces cuando se presiona un poquito más de la cuenta con el microscopio somos capaces de deformar un poquito toda la estructura, y a veces aparecen esas bandas que ya es un tejido ya evidentemente no correspondiente al epitelio, y en la parte de la derecha veis este aspecto, esta apariencia tan distinta que vienen del plexo subbasal en pacientes afectados de esta condición. También os traigo una imagen de las dos características en las que también nos fijábamos. En la imagen de la izquierda veis las células de Langerhans, las células dendríticas presentes en procesos inflamatorios, y los microneuromas, que son estos intentos de restauración de los nervios que a veces generan estas pequeñas terminaciones engrosadas al final de los resultados. Os los pongo así rápidamente en un par de diapositivas. Lo que sí observamos fue diferencias claramente estadísticamente significativas, tanto en la densidad nerviosa, había mucha menor densidad nerviosa en los pacientes con COVID, en la longitud de los nervios era más corta que en los pacientes control, las ramificaciones, el número de ramificaciones era mucho menor, tanto las ramificaciones, tanto el número como las ramificaciones totales, y en el área de las fibras. En el área de las fibras con una tendencia a la significación, pero también muy próxima y con diferencias interesantes, ¿no? Y luego, con respecto a la presencia de las células dendríticas, también vimos diferencias tanto en la densidad como en el área y como el perímetro de las células dendríticas. Es decir, había una mayor evidencia de células dendríticas en pacientes que habían sufrido esta infección, ¿no? ¿Cómo medimos esto? Bueno, pues utilizamos dos herramientas. La primera herramienta fue el ACC Metrics, que es un software que de uso gratuito, creo que lo tienen en Manchester, lo solicitas y te dan el permiso para el uso gratis, porque es en Open Access, o sea que es muy, muy útil, y nada, simplemente es una herramienta que introduces la imagen y te da todos estos valores. Y luego las otras imágenes utilizamos el programa ImageJ, que pues que en algunas, tanto en su función multipunto como la función específica de binarizar la imagen, es decir, cambiar los píxeles para binarizarla, pues nos daban las imágenes específicas tanto de la densidad, del área y del perímetro, ¿vale? Eso es un poco los resultados que obtuvimos, como veis, muy evidentes de que el plexo subbasal nervioso de los pacientes con COVID es morfológicamente diferente. Esa es un poco la conclusión. Y como razonamiento, como reflexión en este sentido, pues un par de ideas, ¿no? El mecanismo, al detectar menor densidad nerviosa, el mecanismo subyacente, aunque no está claro, parece ser que se debe a una cascada bioquímica y a la aparición de ciertos mediadores inflamatorios que pueden estar implicados en este sentido, puesto que incluso hay estudios neuropatológicos que muestran este comportamiento en algunas zonas del cerebro. Estamos trabajando en paralelo
con neurólogos del Hospital Clínico, donde ellos han hecho resonancias en pacientes con COVID persistente y han identificado además alteraciones morfológicas en áreas cerebrales relacionadas incluso con la atención visual, como vamos a ver un poquito más tarde. Es decir, que parece como que lo que se refleja también en el sistema nervioso central tiene también su vertiente en el plexo subbasal nervioso, como estamos identificando nosotros. Hay mayor densidad también de células dendríticas, como os he comentado, que también tiene una implicación con una respuesta inmune e inflamatoria, observada en pacientes de estas características, y también la presencia de los microneuromas en algunos pacientes, pues también refleja la presencia, la sospecha de procesos neuroinflamatorios subyacentes a este tipo de condición. Es decir, que en general parece que hay un proceso inflamatorio subyacente que es el que está implicado en la persistencia de los síntomas y en los cambios morfológicos presentes en estos pacientes. Es decir, como resultado de este primer estudio que os quería compartir, parece que nuestros resultados sugieren que existe una alteración de estos parámetros nerviosos corneales, que estos hallazgos están relacionados de una manera humilde, puesto que es un estudio con un número muy escaso de pacientes, con la hipótesis de la presencia de neuroinflamación, y que, sobre todo, lo importante del papel que tiene la córnea como órgano al que podemos acceder fácilmente y la microscopía confocal como técnica no invasiva para el estudio, incluso como técnica sustitutoria de otras pruebas que pueden ser más agresivas para el paciente en este tipo de condición. Esto, bueno, os pongo dos referencias en toda la lista de referencias para que las tengáis presentes, y esto digo como resultado pues una publicación que de hecho lleva el título de hallazgos neuroinflamatorios obtenidos con microscopía confocal en pacientes con COVID persistente. Está en libre acceso, con lo cual podéis acceder a él cuando queráis. ¿Vale? Esa es la primera parte de la charla que os quería dar y quería compartir con vosotros. La siguiente es un poco en continuación también en esta línea de trabajo, puesto que cuando empezamos a trabajar con estos pacientes, haciéndole las microscopías confocales, paralelamente estábamos dirigiendo la tesis a una compañera, como os he comentado anteriormente, que es una educadora especial que venía de la Universidad de Costa Rica, y empezamos a trabajar con ella con eye trackers, con sensores infrarrojos de control de seguimiento ocular, ¿no? Entonces estábamos trabajando con pacientes con discapacidad visual en microcampo, pero tuvimos la ocurrencia de intentar utilizar este tipo de tecnología para, pues para participar en la exploración de si pudiera haber alguna otra forma de identificar un comportamiento particular en pacientes de estas características. Como teníamos la muestra, sumamos una serie de pruebas a la muestra seleccionada e hicimos este trabajo que a mí me resulta muy interesante y que quiero también compartir con vosotros. Bueno, esto parte de la premisa en la que cuando haces la entrevista a estos pacientes, cuando les haces unos cuestionarios, hay una evidencia clara que estos pacientes, además de tener todo este tipo de manifestaciones morfológicas, manifiestan cambios a nivel cognitivo y visual. La mayoría de ellos se quejan de problemas de atención, problemas de desequilibrio, problemas de falta de concentración, de dificultad para hacer sumas o multiplicaciones sencillas, por lo que parece como interesante o al menos conveniente poder desarrollar o poder participar en el desarrollo de alguna herramienta objetiva que pudiera ser de fácil aplicación para poder utilizar en el contexto clínico e identificar este tipo de manifestaciones visuales que pudieran tener estos pacientes. Sí. La motilidad ocular está involucrada en la visión y en el mundo de la neuropsicología, muy vinculada también a los aspectos cognitivos, y se nos ocurrió, como os he comentado, el introducir una serie de pruebas para obtener métricas específicas de estos pacientes. El estudio consistió en analizar el impacto que los pacientes con COVID persistente pudieran tener sobre la motilidad ocular, sobre el comportamiento oculomotor durante la realización de una prueba, y evaluada mediante una tecnología de eye tracking
una tecnología infrarroja, y además aplicando un test más convencional, que es el test ADEM, que es un test muy conocido y antiguo en esta disciplina, que es el acrónimo de Developmental Eye Movement Test. Es un test de movimientos oculares. Hay una validación reciente de hace un par de años de este test para hacerlo en población adulta. Contactamos con los que lo habían validado, nos lo prestaron con mucho gusto y lo aplicamos también en este tipo de estudios, ¿no? En el diseño del estudio. Entonces, la idea, como os comento, fue intentar registrar el comportamiento oculomotor en este grupo de pacientes mediante el trackers y una prueba de lectura de texto como es el test D, ¿no? El estudio fue un estudio de casos y controles. A los pacientes con COVID persistente se les realizó un cuestionario de síntomas con la finalidad de confirmar cuáles de los síntomas estaban relacionados con la visión, pues porque esto es el cuestionario del National Eye Institute, del National Institute of Health and Care, hace un cuestionario desarrollado en 2020 muy general, con un montón de síntomas respiratorios, cardiovasculares. Nosotros queríamos saber cuáles de estos síntomas podían estar relacionados directamente con lo visual, ¿no? Y así se hizo. Os paso en la siguiente diapositiva los resultados que obtuvimos. Pero bueno, en cuanto al diseño del estudio, pues los pacientes, como sabéis, tenían que ser mayores de 18 años, con el diagnóstico previo de síndrome post-COVID, con una agudeza visual de 1.0 en general, o sea, es decir, buena agudeza visual, sin patologías oculares o cognitivas previas. Pasó el comité de ética del Hospital Clínico San Carlos, porque había 2 compañeros de oftalmólogos que estaban trabajando con nosotros en este campo. Y bueno, pues aquí aparecen un poco las características más básicas del diseño del estudio, ¿no? Pudimos sumar un mayor número de participantes, tanto en los costos como en los controles. La edad media de los pacientes estaba bien emparejada, bien equilibrada, 46 años en el grupo COVID y 53 años en el grupo control. Y como os he comentado, a los pacientes del COVID persistente se les realizó un cuestionario, y fijaos qué interesante, porque en la tabla primera lo que aparece es los síntomas persistentes reportados que pudieran interferir en la motilidad ocular, ¿no? Entonces, fijaos que los pacientes, a los 12 semanas persisten los síntomas de fatiga, los síntomas de memoria visual, los síntomas de pérdida de concentración, los síntomas de ansiedad. Sin embargo, en la tabla 2, los más específicos relacionados con la visión, a los 12 meses habían desaparecido todos, porque cabe esperar un poco que esa afectación del peso subbasal nervioso, que parece que es muy evidente en estos pacientes, pudiera generar alguna otra sintomatología asociada a la superficie ocular. Pero fijaos que ni la sensibilidad a la luz, ni la sensación de ojo seco, ni la presencia, bueno, en aquellos casos ya no tiene que ver con la superficie ocular, pero ni la cantidad ni de mesopsias, ni de la presencia de pigmento retina y corre los ojos. Pero todos los asociados a la superficie ocular no parecían evidentes y habían desaparecido a los 12 meses, pero no así aquellos más relacionados con la fatiga, la memoria visual, la pérdida de concentración, etcétera, etcétera. Bueno, pues una de las pruebas que hicimos, os cuento por encima un poco en qué consiste. Es este test, no sé si lo conocéis, es un test de cartón del tamaño de DIN A4, en el que al paciente se le solicita que vaya leyendo las letras de arriba a abajo y de izquierda a derecha en el test, los 2 primeros test superiores, y luego que vaya leyendo también de izquierda a derecha, como si fuera una lectura convencional, los números que están puestos en el test de la parte inferior, ¿no? Se cronometra y se evalúa el comportamiento de los pacientes durante la lectura y se arroja unos valores de tiempo total horizontal de lectura, tiempo vertical, la relación entre ellos, etc. Los creadores del test abogan por la utilidad que pueda tener este test en cuanto a la información que arroje sobre posibles alteraciones o bien de la motilidad ocular o bien de aspectos cognitivos, ¿no? En función de si se afecta la lectura vertical o se afecta la lectura horizontal. Los resultados que obtuvimos en el grupo COVID fueron muy concluyentes, fueron muy interesantes, y es que en todos los casos el tiempo horizontal en los pacientes COVID, el tiempo de lectura empleado horizontalmente en los pacientes COVID fue significativamente mayor
que el tiempo de lectura en los pacientes control, que el tiempo vertical también era mayor en los pacientes COVID que en los pacientes con el del grupo control, y que incluso había un mayor ratio también en los pacientes COVID con respecto a los grupos control. El test, los valores normativos del test clasifican a los pacientes en 4 tipos. Si los tiempos son normales en la evaluación dentro de sus tablas, lo que se define es que el paciente está en un rendimiento normal. Si los tiempos horizontales están incrementados, si el tiempo vertical es normal, pero con un ratio elevado, parece que te hace pensar en que el paciente tiene una disfunción oculomotora, y así más o menos se va marcando este razonamiento con respecto a la comparativa entre los tiempos gastados horizontales y verticales y los ratios entre ellos. En el estudio de nuestros pacientes, pues cuando clasificamos al grupo, a los resultados con respecto a los valores normativos de la prueba, si os fijáis, la mayoría de los pacientes, el 60%, entró en la tipología 3, que viene a decir que son tiempos horizontales y verticales elevados, como os he comentado antes, con ratio normal, porque aunque había diferencias significativas, estaban dentro de la normalidad, lo que nos hace pensar en que pudiera tener un compromiso no motoras, sino en habilidades cognitivas. Es decir, el test ADEN nos arrojó un valor tendente a la interpretación de pacientes que pudieran tener alteraciones cognitivos no específicos de disfunciones oculomotoras. Con respecto al eye tracking, también os cuento un poco la metodología que utilizamos. Elegimos un patrón de búsqueda, un paradigma de búsqueda visual. Los paradigmas de estos instrumentos de eye tracking se diseñan en función de lo que quieres buscar. En este caso, lo que se diseñó fue se decidió poner fue una superficie con una serie de distractores y un objetivo. En este caso, el objetivo a encontrar es un círculo cerrado, como veis aquí, y los distractores alrededor hacen que el paciente tenga que hacer una serie de movimientos de búsqueda visual hasta que localiza el objeto de interés, ¿no? Se utiliza una pantalla colocada a 60 centímetros de la persona. El dispositivo que utilizamos fue un dispositivo Tobii, de la marca Tobii, del laboratorio Tobii, con solo 60 hercios de resolución temporal, y lo que evaluó fue cuántas fijaciones hicieron los pacientes, la duración de las fijaciones y el tiempo en encontrar el objeto en general. Bueno, pues de la misma manera que vimos una evidencia de un comportamiento un poco anómalo con el test, el ADEN, también lo vimos con la prueba de eye tracking. El número de fijaciones fue mucho mayor en pacientes con el grupo COVID, también la duración de las fijaciones y también el tiempo en encontrar el objetivo. Hay una forma muy clara de verlo, y es que fijaos cómo en el grupo de la derecha, en la imagen de la derecha, en el grupo control, cambia rápidamente la pantalla, que quiere decir que encuentra el objeto específico mucho antes, y por eso tarda mucho menos tiempo, y hay un menor número de fijaciones también, ¿no? Es que hay un comportamiento muy evidente. Y arriba a la derecha lo que veis es plasmado en un mapa de color el número de fijaciones que ha realizado durante la prueba el paciente del grupo COVID con respecto al grupo control, con un mayor número de una malla muy más densa en el grupo COVID, y así también el tiempo empleado durante la prueba, que también el tiempo de las fijaciones también se enmarca en un mapa de color, donde lo rojo es mayor el tiempo para encontrar el objetivo y mayor tiempo dejando la mirada en ese punto determinado. O sea, que hay una evidencia clara de que también hay un comportamiento anómalo que nos interesó también. Bueno, pues parece que esta evidencia de mayor número de fijaciones, mayor duración de fijaciones, mantiene una clara correlación negativa con respecto a la eficacia en la búsqueda, es decir, cuanto mayor son esos otros menor es la eficacia, y que sí son un indicador de esfuerzo y rendimiento cognitivo, como lo atestiguan los trabajos publicados al respecto en varias revistas y con varios autores que trabajan en este campo también. Tenéis que además, y para terminar, durante el desarrollo del estudio, tuvimos la suerte de contactar con un grupo de investigación de la universidad, de una universidad en Brasil, en Río de Janeiro,
que habían desarrollado a través de un paper que encontramos, habían estado trabajando en el desarrollo e implementación de un test de atención visual. Le llamaban Continuous Visual Attentional Task, una prueba de atención visual. Y lo habían utilizado en pacientes con COVID. Entonces nos pusimos en contacto con ellos y muy generosamente también nos ofrecieron el test para poder aplicarlo en este grupo de pacientes, que es un test muy sencillo, es un test que se proyecta en una pantalla de un ordenador, y es un test libre de nivel cultural y educativo, porque no hace falta, o sea, no hay que comprender ningún contexto determinado, simplemente es una estrella y un rombo que aparece y que tienes que darle o no darle cuando lo ves o no lo ves, y desaparece. Es un go, no go test, y es un test muy sencillo de aplicar, dura solo 90 segundos y evalúa unos parámetros muy interesantes. Las variables que evalúa es el tiempo de reacción, la variabilidad en el tiempo de reacción durante los 90 segundos, el número de omisiones, que es algo más parecido a lo que pudiera ser los falsos negativos, cuando se evalúa en un campo visual el nivel de atención focalizada, específica, y el nivel de comisiones, que es un término un poco difícil de comprender, pero que se asemeja un poco a los falsos positivos, ¿no? A la incapacidad que tienen los pacientes para inhibir los impulsos para darle a la tecla. Y cuando se hace un campo visual es lo que se asemeja a lo que es un trigger happy, ¿no? Los falsos positivos. Bueno, pues este test, así de una manera muy sencilla, nos ofrecía ese tipo de valores, con lo cual nos interesó mucho aplicarlos en este tipo de pacientes, ¿no? ¿Qué obtuvimos? Bueno, pues de la misma manera, también datos muy concluyentes y muy interesantes. Obtuvimos menos respuestas correctas en pacientes en el grupo COVID, mayor respuestas omitidas, es decir, más falso positivo, más falso negativo. El falso negativo refleja cansancio en general cuando lo interpretas en el contexto de los campos visuales. Mayor cantidad de comisiones, igual más falsos positivos, o sea, gente como si fueran los trigger happy, gente que no es capaz de inhibir el impulso para darle, ¿no? Los distractores no le son suficientemente incómodos como para no ser capaz de inhibirse a ellos. Mayor tiempo de reacción, mayor lentitud y una mayor variabilidad, ¿no? Estos tipos de conceptos, pues a nivel atencional, pues parece como que lo que refleja es un estado de alerta determinado, la calidad de la atención sostenida, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de subdominios atencionales dentro de la evaluación, ¿vale? Bueno, pues el rendimiento menor en atención visual, incluso después de la descarga del virus, que fue lo que evaluaron nuestros señores, parece que se seguía poniendo de manifiesto 20 meses después de la infección, ¿no? Es decir, que este test nos también ayudó a confirmar que los síntomas atencionales que los pacientes tienen pueden ser objetivados con test tan sencillos como este, ¿sí? Y ya para terminar, quiero poner esta diapositiva, que lo que pretendimos fue intentar encontrar correlaciones entre los resultados del ADEM con el eye tracker y con el CIBAT, y con los tres test que hemos utilizado, teniendo en cuenta evidentemente los ajustes de Gauss-Erroni que se tienen que hacer estadísticamente cuando se hacen comparaciones múltiples, y encontramos estas correlaciones que, como veis, no son correlaciones muy altas. Por ejemplo, el tiempo de lectura horizontal, el tiempo que tarda una persona en leer el texto del ADEM con respecto a la duración de las fijaciones con el eye tracking, es decir, había una correlación interesante de 0,36 con una significación estadística 0,04. No es una correlación alta. En este sentido hay que tener cuidado cuando se leen este tipo de información, porque una correlación de 0,36, aunque haya significación estadística, evidentemente lo único que nos dice que solo el 36% de los cambios en una variable se justifican por un cambio en la otra. El otro 60 y tantos % no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es decir, las correlaciones tienen que ser suficientemente altas como para que, aunque sean significativamente estadísticas, reflejen un poco la realidad. En este caso nos quedamos con correlaciones que estuvieran un poco, por lo menos, por encima de 0,3, ¿no? Entonces veis que el número de fijaciones con el eye tracker, es decir, el número de veces que el paciente fija en un punto, también estaba directamente relacionado con una correlación negativa con el tiempo de reacción, con el CIBAT, o el número de fijaciones con el eye tracker con el número de omisiones, es decir, cuanto más fijaciones hacía, más cansancio o más falsos negativos se estaba generando. Y en ese sentido se interpreta de esa manera. Por tanto, como conclusiones, en esta segunda parte, los hallazgos nos sugieren que las personas con COVID persistente pueden manifestar un comportamiento oculomotor diferenciado con respecto a los demás, con respecto a los pacientes normales, que parece estar relacionado con una afectación más de índole cognitiva, más de atención visual,
y velocidad de procesamiento que con una disfunción oculomotora per se, con una disfunción oculomotora basada en disfunciones binoculares o en desestabilización del equilibrio binocular en general. Evidentemente, estas son conclusiones que hay que cogerlas siempre con muchísimo cuidado. Se deben asociar estos resultados con otras pruebas cognitivas que le corresponden a los profesionales competentes. Pero sí es verdad que estas personas con síndrome sí podrían ser candidatas a recibir cierto apoyo de entrenamiento cognitivo y perceptivo pues, por lo que afecta en su calidad de vida en general, ¿no? Y pruebas como la DEN o pruebas como la tecnología eye tracker sí puede ser unas pruebas que de fácil ejecución pueden ayudar y ser herramientas útiles para la evaluación clínica de este tipo de personas, ¿no? Esto también se tradujo en una publicación en la revista de Clinical Rehabilitation recientemente con el título de comportamiento oculomotor. En este paper no introdujimos la parte del CIBAT para no contaminar el objetivo del artículo, pero sí está introducido tanto los resultados de la DEN como los resultados relacionados con el comportamiento con los eye trackers. Y también lo tenéis de libre acceso, así que lo podéis consultar cuando queráis. Y esto es lo que quería contar. ¿No?